¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Recordarán que en alguna ocasión les había dicho que la química tiene mucha relación con otras ciencias. Hoy me voy a centrar en la relación que tiene con la física cuántica. Sé que suena complicada, pero no te preocupes, hoy solamente vamos a ver una pequeña aplicación. La física cuántica nos permite entender el comportamiento de partículas pequeñas y nos vamos a centrar en los electrones, porque son muy pequeños. Veremos números cuánticos y seguramente lo entenderás con esta explicación. Pon mucha atención y vamos para allá. Pues comenzamos y vamos a hablar de la cuantización de los electrones dentro de un átomo. Para poder hablar de ello, primero tenemos que entender qué es un espectro atómico. Un espectro atómico fue un fenómeno observado en los gases a altas temperaturas. Estos emitían luz, pero no cualquier tipo de luz, luces específicas, generando un espectro. Por su parte, un gas frío también absorbía una parte de la luz que nosotros le podíamos hacer incidir a él, generando un espectro de absorción. Los espectros son longitudes de onda de luz que pueden absorber o que pueden emitir los gases, pero en general los átomos. Era muy complicado poder explicar por qué sucedía este fenómeno y por qué solamente algunos tipos de luces se podían absorber o se podían emitir. Y este fenómeno solamente pudo ser explicado con el desarrollo de la mecánica cuántica, cuando se entendió que la energía está cuantizada, es decir, que no es continua, sino que viene por paquetes que son diminutos llamados cuantos. Esto permitió tener un mejor entendimiento de lo que sucede dentro del átomo, particularmente con los electrones, porque al ser partículas muy pequeñas, son más propensas a mostrar los efectos cuánticos. Por lo que a través de la mecánica cuántica nosotros entendemos al electrón, y de hecho lo definimos a través de 4 números cuánticos que lo caracterizan. Estos números cuánticos nos permiten saber en dónde se encuentran ubicados, a qué distancia están del núcleo, qué tipo de órbita tienen, cómo se están moviendo y cómo interactúan con los campos magnéticos que puedan estar alrededor de estos. Pero vamos paso por paso. Primero ya dijimos que hay 4 números cuánticos que son los que van a caracterizar a los átomos. Estos números cuánticos se representan con las letras N, L, M y S. Cada una de estas letras representan a un número cuántico y representan propiedades que cumple el electrón dentro del átomo. Comencemos con nuestro primer número cuántico, el número cuántico principal que representamos con la letra N. Este primer número cuántico nos indica el nivel de energía en donde se encuentra nuestro electrón. Cuando un electrón está cerca del núcleo, el número cuántico principal va a ser pequeño. De hecho, toma valores enteros de 1, 2, 3, 4 hasta 7, que puede ser el valor más grande para los átomos que existen y que conocemos. Este número cuántico fue el que propuso Niels Bohr en su modelo atómico. Le permitió entender que los electrones se encuentran a distancias específicas del núcleo y entre más lejos se encuentren del núcleo necesitan una mayor cantidad de energía, por lo que este número cuántico nos indica cuánta energía está ocupando a esa distancia del núcleo. Este primer número cuántico es el principal y también va a existir un número cuántico secundario, que también se llama número cuántico azimutal. En el caso del número cuántico azimutal, lo que nos explica este número cuántico es la forma que tiene el orbital en donde se encuentra nuestro electrón. Se le llama orbital porque tiene relación con las órbitas que había propuesto Niels Bohr. Sin embargo, en la actualidad sabemos que estos orbitales se refieren a formas geométricas que tienen los espacios en donde se encuentran nuestros electrones. Así, este número cuántico tomará el valor de 0 para orbitales S, 1 para P, 2 para D y 3 para los orbitales F.
Estas letras tienen significados. S proviene de sharp, significa afilado. P es el principal. D es el difuso y F es el fundamental. Y estos nombres están relacionados con los espectros de emisión que muestran los átomos. Cada una de las líneas tiene una característica y de ahí vienen estos nombres. El siguiente número cuántico es el número cuántico magnético, que se representa con la letra M. Y este nos indica la orientación espacial que tienen nuestros orbitales. Como bien recordarás, estos orbitales tienen diferentes formas, pero pueden estar orientados de maneras diferentes dentro del espacio. Y el número cuántico magnético nos permite saber cuál es esa orientación. Se llama número cuántico magnético debido a que nosotros podemos alterar esa orientación cuando ponemos un campo magnético. De esa forma, también podemos saber sus orientaciones originales. Los valores que se le asignan a este número cuántico van desde -L hasta +L. Por ejemplo, cuando tenemos L, el número cuántico magnético vale 0. Cuando tenemos P, puede tomar valores de -1, 0 o 1. Para D, puede tomar valores de -2, -1, 0, 1 y 2. Depende del orbital en donde se encuentre, vamos a determinar ese valor. Con los ejemplos te va a quedar más claro, así que continúa viendo este video. Estos tres números cuánticos provienen de la solución de la ecuación de onda de Erwin Schrödinger que propuso para el átomo. Pero existe un cuarto número cuántico que no tiene relación. Este es el spin. Y el spin nos habla del giro del electrón. Pero tal cual sucede en el sistema solar, el electrón, cuando está girando alrededor del núcleo, también está girando sobre su propio eje. Y lo que nosotros determinamos es cómo gira sobre su propio eje. Solamente puede tener dos giros, uno positivo y uno negativo. Los valores que toma serán un medio positivo o un medio negativo. Y cuando representamos a los electrones en la configuración gráfica o el diagrama orbital, representamos al electrón con flechas que nos indican cómo es el spin de ese electrón. Hacia arriba es un spin positivo y hacia abajo es un spin negativo. Y para aclarar las características de estos números cuánticos, lo mejor es que lo hagamos con ejercicios. Así que a continuación te voy a poner algunos ejemplos para que tú puedas ver cómo utilizamos estos números cuánticos. Pon mucha atención. Pues vamos a ver entonces cómo podemos aplicar toda esta información que acabamos de revisar. Cómo podemos calcular los números cuánticos para cualquier electrón dentro de la configuración electrónica y conocer todas las características de cada uno de los electrones que constituyen a nuestro átomo. Para poderlo calcular debemos de retomar la configuración electrónica que ya vimos. Si no la recuerdas, puedes encontrarla en estos links. Primero, son 4 números cuánticos los que nosotros necesitamos determinar. El primero de ellos es el número cuántico principal, n, y este se refiere al nivel energético en donde se encuentra el electrón. No olvides que proviene del átomo de Bohr y que son 7 niveles los que podemos encontrar en un átomo. Solo tenemos que identificar en qué nivel se encuentra y podremos determinar este valor. Para el caso del número cuántico L, va a depender del orbital en donde nosotros lo encontremos. Si el orbital es un orbital S, el valor de L será 0. Si el orbital es un orbital P, el valor de L será 1. Si el orbital es un orbital D, el valor de L será 2. Y por último, si el orbital es un orbital F, el valor de L será 3. Puede tomar valores de 0, 1, 2 y 3, pero recuerda, nunca puede ser mayor que el nivel energético. Es decir, si el nivel energético es 2, L tiene que ser menor que N. Eso significa que solamente puede ser 1 o 0. Para el caso del número cuántico magnético, este va a ser un poco diferente, pero se basa a partir de la configuración electrónica gráfica, es decir, de nuestro diagrama orbital. Aquí te estoy presentando los diferentes tipos de orbitales. Los orbitales S, los orbitales P, los orbitales D y los orbitales F. Recuerda que para cada orbital tenemos un diferente número de casillas.
Para S tenemos una casilla, para P tenemos 3, para D tenemos 5 y para F tenemos 7. Los valores que va a tomar el número cuántico magnético dependen de en qué casilla se encuentra el electrón que estamos analizando. Y dependerá esto también del tipo de orbital en donde se encuentra. Si por ejemplo tenemos electrones que estén en un orbital S, el valor del número cuántico magnético será 0. Si tenemos electrones en un orbital P, depende de qué casilla. La del centro siempre va a ser 0. Si el electrón que estamos analizando está en el centro, entonces su valor será 0. Si está a la izquierda, el valor del número cuántico magnético será menos 1. Y si está a la derecha, el valor de m será de más 1. Lo mismo pasa para los demás orbitales. Partiendo desde el centro, siempre vamos a tener 0. Hacia la izquierda siempre van a estar los negativos y hacia la derecha vamos a encontrar los positivos. Solo tenemos que identificar en qué casilla se encuentra el electrón que estamos analizando. Por último, el número cuántico de spin se calcula dependiendo de la flecha, si está hacia arriba o hacia abajo. Recuerda, en esta configuración gráfica ponemos electrones hacia arriba o hacia abajo. Si la flecha está hacia arriba del electrón que estamos analizando, el spin va a valer 1/2, pero si está hacia abajo, el spin va a valer menos 1/2. Estos son los valores que puede tomar. Y no lo olvides, no pueden existir dos electrones que tengan todos sus números cuánticos iguales dentro de un átomo. Siempre tendrá que haber una diferencia, ya sea el nivel energético, el orbital, el magnético o el spin, pero siempre debemos encontrar una diferencia. Veamos cómo calcularlo para un elemento en específico. Vamos a considerar que tenemos al boro. Ya sabes hacer la configuración electrónica. Recordando el principio de construcción, su configuración será 1s2, 2s2, 2p1. Nos conviene hacer la configuración gráfica para que podamos determinar todos los números cuánticos. Entonces voy a poner la casilla de 1s con sus dos electrones. Después voy a poner la casilla que corresponde a 2s con sus dos electrones. Y después voy a poner a las tres casillas p. Es importante que pongamos a las tres, aunque solamente haya un electrón, y lo voy a colocar aquí. Ahora lo vas a entender por qué. Los números cuánticos te lo van a decir. Si quiero calcular los números cuánticos para el último electrón, es decir, el electrón que está en este orbital p, lo que necesitamos hacer es, para determinar el número cuántico principal n, tengo que revisar en qué nivel de energía se encuentra. El nivel va a ser el coeficiente que nosotros encontramos. Por lo tanto, para este caso, el nivel de energía es 2. Después, tenemos que identificar el tipo de orbital. Recuerda, para el número cuántico azimutal, para L, tengo que ver en qué orbital se encuentra ese electrón que estoy analizando. Ese electrón que estoy analizando está en un orbital p. Por lo tanto, le corresponde el número cuántico 1. A continuación voy a determinar el número cuántico magnético. Estamos en un orbital p y para saber el número cuántico magnético de las tres casillas que tenemos, la del centro es 0. A la izquierda tengo menos 1 y a la derecha tengo más 1. Como te puedes dar cuenta de la configuración electrónica, este electrón está en la casilla de la izquierda. Por lo tanto, el número cuántico magnético que le corresponde va a ser menos 1. Y solamente nos falta el spin. Para determinar el spin, tengo que observar la flecha. Si la flecha está hacia arriba, significa que el valor del spin es 1/2. Si estuviera hacia abajo, el valor de ese spin sería menos 1/2. Y con esto ya tenemos determinados los 4 números cuánticos para este elemento. Toda esta información surge a partir de la configuración electrónica, por lo que necesitas realizar bien esa configuración. Veamos ahora otro ejemplo más. Vamos a utilizar en esta ocasión al azufre. Voy a hacer su configuración electrónica, pero en este caso voy a utilizar la configuración de kernel, para no estar escribiendo tanto. Como voy a trabajar con el azufre, para kernel sé que voy a necesitar al neón, que tiene un número atómico 10. El neón ocupa hasta el segundo nivel, lo que implica que aquí voy a empezar con 3
y será 3s2. Después tendré el orbital 3p y para 3p solamente me hacen falta 4 electrones. Ahí voy a colocar mis 4 electrones. Y de esta manera ya tenemos la configuración electrónica del azufre, que tiene 16 electrones. 10 que yo coloqué con ayuda del neón y 6 que coloqué siguiendo el principio de construcción de Aufbau. Voy a hacer la configuración gráfica, pero me voy a centrar solamente en esta última parte, en donde tengo el orbital 3s. Ahí me dice que tengo 2 electrones y después tengo el orbital 3p. Voy a poner mis 3 casillas y de las 3 casillas voy a llenar. Necesito poner 4 electrones. Primero ponemos los electrones hacia arriba. Una vez que ya se llenaron todas las casillas, si me faltan electrones me voy a regresar y pondré los electrones hacia abajo. El cuarto electrón que yo coloco es el que está aquí. Usualmente nos van a pedir la información cuántica de ese último electrón y solamente del último, aunque podemos calcular la información para cualquiera de los electrones. Vamos a calcular el número cuántico principal. Ese corresponde a nuestro coeficiente. En este caso, el número cuántico principal será 3. Después de esto voy a calcular el número cuántico azimutal, el secundario, y depende del orbital. Como el orbital en donde está nuestro último electrón es un orbital p, le corresponderá en consecuencia el valor de 1. A continuación, necesito determinar el número cuántico magnético. De mis 3 celdas, la que está en el centro vale 0, a la izquierda tengo -1, a la derecha tengo +1. El último electrón que yo coloqué está en la celda de la izquierda, por lo tanto mi número cuántico magnético va a ser -1. Y ahora, el spin se refiere a si la flecha que corresponde a ese electrón está hacia arriba o hacia abajo. La última flecha que pusimos fue la que está hacia abajo, por lo tanto el valor va a ser de -1/2. Y con esto tenemos determinados los 4 números cuánticos para este ejemplo, que no es tan complicado, pero sí hay muchos conceptos que debes de tener claros antes de poder intentarlo. Vamos a hacer otro ejemplo que seguramente tú vas a resolver antes que yo, pero pon mucha atención. Veamos qué sucede entonces para el níquel. Una vez más, lo primero que necesito hacer es generar la configuración electrónica. Por lo tanto, vamos a utilizar kernel. Utilizaré para kernel al argón. El argón tiene un número atómico 18, lo voy a colocar aquí. No es necesario que tú lo coloques, simplemente es para recordar lo que nosotros estamos haciendo. El argón tiene completo hasta el nivel 3, por lo tanto empezaremos con el nivel 4. Y aquí será 4s2, después del 4s va a seguir el 3d. Como solamente nos hacían falta 10 electrones, en D caben 10 electrones, pero a mí solo me faltan 8. Voy a colocar justamente esos 8 electrones. Y ahora voy a poner la configuración gráfica que me va a ayudar a generar toda la información. 4s es una casilla. Tiene 2 electrones y los colocaré aquí. 3d corresponde a 5 casillas. Vamos a dibujar esas 5 casillas. Necesitamos colocar a los 8 electrones que están ahí. Primero colocamos electrones hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y después regresamos para terminar de colocar los que nos faltan. 6, 7 y 8. Ya colocamos a nuestros 8 electrones. El último que colocamos fue este electrón que está aquí. Y sobre ese nos vamos a basar para generar los números cuánticos. El número cuántico principal, n, observa, ese electrón se encuentra en el nivel 3. Por lo tanto, n debe de tomar el valor 3. Después voy a calcular el número cuántico secundario, el azimutal. En este caso, como está en un orbital d, el valor de L tendrá que ser 2. Ahora voy a calcular el número cuántico magnético. Para el número cuántico magnético, necesito saber que en el centro de mis 5 casillas está 0, a la izquierda está -1 y -2, y a la derecha está +1 y +2. El último electrón que coloqué está en la casilla central, por lo tanto el valor cuántico será 0. Y el spin depende de la dirección de la flecha. Como está hacia abajo, este spin va a ser de -1/2. Y listo, hemos calculado los números cuánticos para este electrón. Yo puedo calcular los números cuánticos para cualquier electrón,
Por ejemplo, podría calcular los números cuánticos de este electrón que tengo colocado aquí, solamente para que veas que se puede hacer. Si nosotros determinamos los números cuánticos de ese electrón, n se refiere al nivel energético y en este caso es 4, porque está en el orbital 4. L se refiere a el tipo de orbital y en este caso será 0. M para este caso también va a ser 0, puesto que solamente es una casilla y no hay nada a la izquierda y a la derecha. Y finalmente el spin para este electrón sería de 1,5. Cada electrón tiene información cuántica, estos 4 valores, y tú puedes determinar el valor de cualquiera de los electrones, aunque usualmente se calcula solamente los números cuánticos del último electrón, el último que colocamos, porque ese tiene información que todavía es más valiosa. Confío que tú también hayas podido realizar los cálculos. Si no, puedes regresar en el video y volverlos a ver. Como siempre, me despido deseándote que tengas un excelente día. Que no olvides ser feliz y nos vemos en la próxima. Espero que esta explicación te haya quedado lo más clara posible y haya resuelto todas tus dudas. Si te gustó el video, dale like. Coméntame para que genere yo más videos que también sean de mucha ayuda para todas esas personas que requieren ayudas en la química. Me despido deseándote que seas feliz. Un saludo especial para todos los chivermanos y adiós.